Buenas tardes amigos, ¿cómo están ustedes? Soy su amigo Alejandro Guadarrama Álvarez, saludándolos hoy, que es lunes 25 de enero, cuando son las 3:30 de la tarde, en esta que es una cápsula más de la opinión que nadie pidió. Bueno, los temas que vamos a abordar hoy son rápidamente, me han mandado muchos mensajes, los cuales agradezco a todos y cada uno de ustedes, como siempre, sus mensajes, sus solicitudes, sus sugerencias de temas que mucho valoro. Me han pedido mi opinión respecto al manejo que se hizo de la elección en los Estados Unidos por parte del gobierno mexicano, desasiada. El resultado me dice que fue inexacta, imprecisa, mal calculada, carente de un sentido común. Y es que el presidente se había equivocado en decir que no iba a felicitar al presidente Joe Biden hasta que los órganos electorales ratificaran su triunfo, ¿no? Y en alguna cápsula anterior les dije, bueno, es que el presidente no ve las cosas como son, sino las ve como él cree que son. Y entonces él ve fraudes electorales en todos lados y de alguna manera o de otra justifico. Pero hubiera sido saludable, hubiera sido deseable que una vez conocido el resultado, pues inmediatamente lo felicitara. Ahora bien, si no se puede por las razones que él expone que serán equivocadas, bueno, cuando el órgano electoral hace el anuncio, pues inmediatamente hacer también una felicitación, aunque sea por Twitter, y después complementarla con una llamada telefónica, lo cual se hizo, pero como 6 horas después. Malo, porque es nuestro principal socio comercial, porque éramos su principal socio comercial hasta noviembre del año pasado, en donde dejamos de ser el primer socio exportador de mercancías o vendedor de mercancías a Estados Unidos y pasamos a ser el segundo. China nos ganó. Y ya después de todo esto, el presidente López Obrador comete un error gravísimo que va a tener consecuencias gravísimas en la relación con Estados Unidos y es el manejo inaseado y erróneo que hizo de la cuestión del general Salvador Cienfuegos, quien, como dije yo en cápsulas anteriores, no tiene ninguna repercusión legal de lo que se le acusó. No se tomaron en cuenta las pruebas, no hubo nada. De lo cual se inconforman las autoridades de Estados Unidos con el resultado y yo creo que México debió de haber guardado un silencio adecuado, ¿no? Porque sabemos que esto es una cuestión política más que una cuestión legal. Bien, no nada más se quedaron callados, sino que el presidente habló de más. Acusó a la DEA de hacer una investigación ficticia. Esto tiene repercusiones en Estados Unidos muy graves. El presidente piensa, tal vez o supone, que en Estados Unidos es igual que en México. Y hay instituciones en las que el presidente puede denigrar y denostar y no pasa nada. No, en Estados Unidos no. En Estados Unidos seguramente se va a solicitar abrir una investigación hacia la DEA, en la cual se trate de conocer las razones por las cuales no fue posible o cuáles fueron las razones que hicieron posible, mejor dicho, que el general Cienfuegos regresara a México, que no tuviera un juicio en Estados Unidos y se trajera a México supuestamente para ser juzgado sin que lo haya hecho. También van a investigar el por qué el presidente de un país se atreve a asegurar que la DEA no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias en Estados Unidos. Eso le puede costar el cargo al director de la DEA y a muchos elementos al interior de la DEA y no sabemos qué información tenga. Ese fue un error gravísimo cuyas consecuencias todavía no vemos, pero les aseguro que no van a ser nada favorables para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El tema de moda ahora a abordar es el COVID-19 que dio positivo el presidente. Está contagiado de COVID. Y eso ha dado lugar a muchísimas personas que han exclamado opiniones denostativas e inclusive celebrando que el presidente haya sido contagiado y deseándoles que no recupere o que no se recupere del todo. Eso no solo es mezquino, sino que es un atentado contra la seguridad nacional de nuestro país. Nosotros debemos de entender que el presidente es un factor importante de estabilidad o estabilización en nuestra economía y en nuestro medio político. Que si el presidente llegara a fallecer, lo cual no deseo, va a crear una inestabilidad política
muy importante, y forzosamente esa inestabilidad política va a generar inestabilidad económica. El mundo de los negocios se basa en las posibilidades de tener un camino claro, reglas claras, todo claro. Y si es favorable, mejor. A las personas que se dedican a los negocios no les gustan que en los países haya desorden o haya siquiera el más mínimo riesgo de una situación que pudiera cambiar el status quo. A las personas de negocios les gusta saber y conocer cómo van a estar las cosas. Si el pronóstico, si al señor presidente le pasara a llegar a perder la vida, se va a crear una inestabilidad política muy importante que forzosamente va a generar incertidumbre y desconfianza en las personas de negocios, y los capitales se van a ir. Tal vez los negocios vayan a cerrar. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, toda proporción guardada, con un candidato que fue Luis Donaldo Colosio, y tuvo unas repercusiones de las cuales hasta la fecha no nos recuperamos. Ahora imagínense ustedes un presidente en funciones, aunque las causas sean distintas, los efectos son similares. Yo invito cordialmente y respetuosamente a todas aquellas personas a que no le deseen algo malo al presidente, porque desearle que el presidente muera es desearle a México una inestabilidad económica todavía más profunda de la que estamos, una inestabilidad política todavía más profunda de la que estamos. Y es que es muy sencillo, no es lo mismo que el presidente sea Andrés Manuel López Obrador que Olga Sánchez Cordero. No es lo mismo. Y no es lo mismo para Marcelo Ebrard, y no es lo mismo para Claudia Sheinbaum y sus intereses. No es lo mismo para el PRI ni para el PAN. El medio se enrarecerá mucho y habrá muchísimos problemas, una inestabilidad terrible. Y las personas de negocios pueden pensar en irse de aquí y de sus capitales para no correr esos riesgos. Yo les invito cordialmente a que no lo hagan. Yo entiendo la mofa, y hasta esa puede ser tolerable o debe ser tolerable, pero el desearle la muerte no. La mofa está bien y creo que se la ganó. Este presidente ha sido totalmente irresponsable con el manejo de la pandemia, ha sido totalmente irresponsable e irrespetuoso con la ciencia y con los científicos, ha sido totalmente irresponsable en las maneras en las que les transmite a sus seguidores y a todos, porque es el presidente de todos nosotros, cómo debemos de afrontar una pandemia como esta. La fortaleza que debe de transmitir un jefe de Estado, un líder, a su pueblo, no tiene nada que ver con la burla. El presidente debió de haber sido más serio y debió de haber sido más responsable. Debió de habernos obligado al uso de cubrebocas, debió de habernos obligado a una sana distancia, debió de habernos obligado inclusive a reducir nuestros límites de tránsito, horarios de trabajo, horarios de funcionamiento de la economía sin cerrar. Y debió de habernos obligado a hacer lo correcto. Cuando un jefe de Estado tiene que tomar una decisión que tenga como finalidad el que su pueblo tenga mayor seguridad o hacer lo correcto en pos de su pueblo, se justifica cualquier medida y además tiene atribuciones para hacerlo. Este presidente permeó la idea de que, siendo que si no es corrupto y que si es honesto no les da COVID. Háganme el favor. Permeó la idea de que con unos escapularios podría hacer protección. Y yo también soy un hombre de fe, pero estamos hablando de un virus. Y además no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga el presidente de México. Ha sido sumamente irresponsable también en eso. El presidente ha denostado la ciencia, ha sido mofa de la ciencia. Se ha subido a aviones, ha asistido a reuniones, ha hecho mítines, ha hecho giras. Si la gente ve esto, ¿qué pueden actuar ellos en consecuencia? Un presidente debió de haber afrontado de mejor manera, con mayor responsabilidad y sobre todo con mayor seriedad un problema de esta naturaleza. Se han generado 150,000 muertos, esos los datos oficiales. Quiero que sepan que existe un estudio comparativo del INEGI, a través del cual del año 2019 al año 2020 hay más de 228,000 muertos más. En promedio existen números similares año con año que van aumentando gradualmente, no tan pronunciadamente, en cuanto al número de personas muertas en nuestro país y sus causas.
más o menos el mismo número de personas que mueren por diabetes, por hipertensión, por infarto, por accidentes automovilísticos, etcétera. Tienen un aumento gradual, efectivamente gradual, no tan pronunciado. Van aumentando gradualmente, pero 228,000 muertos es demasiado, eso no es gradual. ¿Qué pasó en el 2020 que no pasó en el 2019? Pues la respuesta es el COVID. Y tendrían que ser 228,000 muertos más a los 100,000 que habían hasta diciembre del año 2020, porque esos están registrados. Entonces, estamos hablando de casi 400,000 muertes por COVID. Es un desastre. Tomando en cuenta los números oficiales sin especular, 150,000 muertos es más del 10% de la población de nuestro país. Es el nivel de mortandad más alto en el mundo. En el mundo hay países que tienen 1.5, 1.3 y hasta los muy graves 2.5 últimamente. En nuestro país hablamos de más del 10%. Es gravísimo. La verdad es que el hecho de que el presidente se encuentre enfermo preocupa mucho, porque es un asunto de seguridad nacional. Y el presidente nunca trató esto como un asunto de seguridad nacional. Y tal vez esto lo obligue a verlo. Deseo que lo obligue a verlo, deseo que lo obligue a ser más empático con las víctimas, deseo que lo obligue a entender que hay muchas familias que han quedado en el desamparo por esta enfermedad. Hay muchas personas que han perdido los pilares de su familia o gente muy querida, pero también hay familias que han salvado a su familiar a costa del patrimonio familiar, que hoy se les están viendo muy difíciles económicamente porque destinaron su dinero y inclusive adquirieron deudas para salvar la vida de un pariente. Que lo menos que requieren esas personas es empatía, solidaridad. Yo desde aquí humildemente los abrazo. Me imagino que este trance no va a ser fácil para nadie, mucho menos para el presidente. Yo siento que es un asunto de seguridad nacional y que el presidente está en riesgo. Es un hombre mayor, hipertenso hasta donde se sabe. Yo quisiera no que nada más que salvara la vida, que quedara exactamente bien de todas sus facultades y que durante el proceso de su enfermedad actuara de manera muy responsable y transparente respecto al estado de salud. Que deje disposiciones claras de que en caso de que él por alguna razón no pudiera tomar decisiones, ¿quién las debe de tomar? ¿Y en base a qué? No es cosa menor y hay que tomarlo con cuidado. El presidente de México está en riesgo, su vida está en riesgo. Y yo deseo que se mejore y se mejore pronto, que termine con su gobierno y que tenga la capacidad de cambiar algunas cosas que ha hecho mal. Porque el manejo de esta pandemia ha sido terrible en nuestro país. El resultado así nos los dice. Señores, esa es mi opinión respecto a la enfermedad de ser real. Existen teorías de la conspiración que nos dicen que esta teoría no es real, que el presidente ha sido vacunado y que esto lo hace con la finalidad de distraernos, lo cual no sería raro puesto que lo hacen muy a menudo, y que esta mentira, una más de las que dice, tiene como finalidad el victimizarse para regresar a los antiguos niveles de popularidad que han decrecido de manera muy considerable y van a decrecer más porque el gobierno, la política y este asunto es así, ¿no? Bueno, la verdad es que yo entiendo a estas personas que lo dicen porque el presidente ha sido sumamente dado a crear situaciones que tengan como finalidad el distraernos de otras más importantes. La rifa del avión, los juicios a los expresidentes, en fin, un largo etcétera. También ha mentido en muchas cosas documentadas, largo etcétera. Por eso creen que no sería raro que el presidente esté mintiendo sobre esto también. Yo les voy a dar mi opinión. La verdad es que yo creo que no nos están mintiendo y que el presidente no está vacunado y sí adquirió la enfermedad. Entiendo que para muchas personas debería de ser que el presidente ya esté vacunado y no se lo deberían de tomar a mal. Ahora van a entender que el hecho de que el presidente hubiera sido el primero en vacunarse es un asunto de seguridad nacional y lo debió de haber hecho. Sin embargo, estoy casi seguro que no lo hizo, y no lo hizo porque a cambio de la responsabilidad y la seriedad
con la que debe de actuar un presidente, este señor toma medidas que tengan como carácter el agradar a la mayoría del pueblo y victimizarse y decirse al pueblo, primero que se vacunan todos y hasta el último yo. No, el presidente se equivoca y esto también le va a hacer entender la importancia que tiene del cargo, que me parece a mí que no la tiene muy clara. El presidente no puede no puede poner su vida en riesgo. Es un asunto de seguridad nacional, señor presidente. Usted debió de haberse cuidado, usted debió de haber sido ejemplo de ese cuidado. Usted debió de haber siempre aparecido con cubrebocas y usted no debió de haber viajado en avión comercial nunca, ni debió de haber salido de su oficina. Su ejemplo hubiera, de alguna manera, cubierto la mentalidad de los demás con el ejemplo, que es con lo que se predica. Señor presidente, usted ha sido irresponsable en el manejo de esto y esta enfermedad hasta cierto punto usted se la buscó. Yo deseo que se recupere pronto, se recupere bien y cambie todo eso. Entienda la gravedad de lo que estamos pasando los mexicanos. Entienda la urgencia de tener vacunas y de actuar con responsabilidad, aun cuando usted pierda sus votos que quiere ganar. Imagínense ustedes que para el presidente, esto es con la finalidad de que ustedes tengan un ejemplo, un botón de muestra de la gravedad de lo que estoy diciendo. El presidente tiene COVID, yo le quiero creer. El presidente no se vacunó porque ya había vacunas disponibles para él, para el gobernador del Banco de México, para el secretario de la Defensa Nacional, para el secretario de Hacienda por lo menos, porque son cargos de seguridad nacional. Y así debió de haberse tratado, y así debieron de haberse vacunado. Sin embargo, no lo hicieron. Y vacunaron al personal médico, lo cual me parece un acierto, pero ahora están vacunando a los servidores de la nación. Un presidente que piensa que antes de vacunarse él, hay que vacunar a quienes van a hacer propaganda electoral casa por casa en su nombre para que su partido gane una elección, me parece una torpeza, por no decir una estupidez. Y me gustaría ser de aquellos optimistas que dicen que esta es una simulación más del presidente para victimizarse o para distraernos. No, el presidente no se vacunó, es un irresponsable, carente de seriedad y no tiene la más mínima idea del cargo que posee y de la importancia del cargo que posee. Me parece muy grave que el presidente no se haya vacunado y me parece más grave aún que habiendo vacunas disponibles que no son para médicos, enfermeras y personal que está a cargo en la primera fila de batalla, como se dice, para el COVID, lo cual es acertado, se lo están dando a los servidores de la nación para asegurarle un triunfo electoral. Eso es ser, ya saben, no lo puedo decir por respeto, pero no puede ser. Y esta medida es un ejemplo de muchas de las medidas que este presidente ha tomado, equivocadas, inexactas, imprecisas, motivadas únicamente en la política. Todo lo politiza, como les he dicho antes. Hoy la vacuna es motivo de un botín político que no existe. Y casi piensa cambiar vacunas por votos. Es impreciso, inexacto, aventurado, erróneo. Va a estar muy grave este asunto. Y de continuar con esas medidas imprecisas todo este gobierno, el resultado va a ser todavía peor. Reciban un saludo muy afectuoso de su amigo Alejandro Guadarrama. Esta cápsula llegó a su fin. Espero sus comentarios. Buenas tardes.